Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y hoy comparto mesa con una de las cocineras más populares y más queridas de Cataluña. Es así a pesar de que ella proteste y diga que llamarla cocinera sería una falta de respeto a quienes se dejan la piel en los fogones. Si lo es o no, podremos discutirlo enseguida. Lo que no discutiremos es que estoy ante una gran comunicadora, autora de muchísimos libros de cocina, también de una novela, y ante una defensora nata de causas que le parecen justas. Una activista que emprendió su batalla contra el despilfarro cuando lamentablemente lo que estaba de moda era tirar la comida. Ada Parellada es la menor de 8 hermanos con los que comparte un apellido asociado a la hospitalidad de las fondas y a las buenas casas de comidas. Nació sobre la Fonda Europa de Granollers y estudió Derecho para cumplir con lo que tocaba, pero ya estaba ahí el gusanillo de llegar a tener su propio restaurante. Y un día, antes de acabar la carrera, fue a visitar un local que había quedado libre en el centro de Barcelona y quedó fascinada ante aquel espacio maravilloso que había albergado una editorial. Allí abrió con su pareja, sempruniana, que ha cumplido 30 años. Parecen pocos si lo comparamos con esa bicentenaria Fonda Europa, pero son muchos en unos tiempos difíciles en que nos estamos acostumbrando al estruendo de las persianas que bajan. Bienvenida, Ada Parellada. Hola, encantada de estar aquí, es un placer y un honor. Muchas gracias, el honor es nuestro y quería felicitarte en primer lugar por esos ya más de 30 años y vamos a aclarar si eres o no cocinera porque también yo no sé si somos lo que creemos que somos o lo que los demás dicen que somos, ¿no? Claro. A ver, yo me dedico a la cocina, esto no hay ninguna duda, y he nacido en un entorno culinario 100%. Es verdad que no estoy todas las horas y todos los días enfrente de las sartenes, o sea que estoy en... A mí me gusta mucho aquello que la Paquita y la Lolita de España se autoproclaman, que es mastresas. Mastresas, aunque es verdad que viene de mestra y autodefinirse mastresa es un poco pedante, digamos, ¿no? Porque claro, ets el mestre, ¿no? Eres la maestra, ¿no? Del asunto, pero la mastresa es una figura que siempre estamos al frente de nuestro pequeño establecimiento, negocio, lo que sea, y estamos pendientes de todo. Y esto te obliga a hacer una multifunción que además es muy enriquecedora y que no te centra en un espacio, en un departamento, sino que tiene, bueno, un departamento o un espacio de tu negocio, sino que más o menos controlas todo y tocas todas las teclas, pero desafinas en muchas, ¿no? O sea, que es esto lo que hacemos, ¿no? Que sabemos más o menos resolver todos los pequeños líos, pero si nos ponemos pues, a defender una posición, a lo mejor fracasaríamos. Lo que decía yo, que no tiene discusión, es que eres una gran comunicadora. ¿Nunca fuiste tímida, Ada? ¿Siempre comunicaste bien? ¿De pequeña ya eras una buena comunicadora? Bueno, no sé. Esto sí ¿O has tenido algún momento en que te costaba más? Bueno, he tenido buenos maestros, porque tengo mi abuelo, mi padre, mi madre con su pragmatismo y menos labia, pero sí muchísima determinación, y mis hermanos, que son unos grandes oradores y narradores, y muy divertidos. Contadores de historias, y de ¿no? Chistes. ¿Y de chistes? ¿Sois una familia de chistes? Bueno, de gags, ¿no? O sea, son muy ágiles. Esto nos pasa en las familias numerosas, ¿no? Que si quieres un cierto protagonismo tienes que hacer como gags ágiles y rápidos, porque si no pierdes la atención de los demás, ¿no? Te has de buscar la vida mucho en las familias. Tienes que buscar tu espacio y tiene que ser rápido, es ágil, porque si pretendes explicar una historia larga tendrás tantas interrupciones que no conseguirás atrapar la atención de los demás. Y cuando eres la pequeña y o sea, que nadie te presta atención... Ninguneada a tope. Bueno, porque, en broma, ¿no? Porque no sirves para nada cuando eres pequeño, no eres inútil. Pues tienes que subirte a la silla y gritar ¡Ey, estoy aquí! Y entonces hacer más bueno, ser más ágil que los demás. Y hacer más ruido, ¿eh? Más ruido. Has abierto un melón, es el de las familias numerosas. Quien no pertenezca a una familia numerosa, no sé si puede imaginar un poco esto, pero son peculiares las familias numerosas y sí que por una parte yo creo que te permiten escabullirte un poco más y que no se fijen tanto en ti, claro, y poder ir un poco más a tu aire, porque los padres pobres no tienen tiempo de estar muy pendientes. No te miran. No te miran, por ¿no? suerte.
hay una parte de suerte, una parte de suerte. Yo pienso que el espacio que ocupas dentro de la familia numerosa es muy determinante y realmente imprime carácter, ¿no? Es decir, yo soy la pequeña de 8, con la particularidad además de que soy hija única en una familia numerosa. Espera que te cuento. Hay un pelotón de 7 que nacieron cada año, o sea, uno detrás tengo 2 hermanas que se llevan 11 meses. O sea, que hay un mes al año que tiene la misma edad. Esto ya es récord casi, ¿eh? Y hay 7 de pelotón, entonces era un ejército. Y después, al cabo de muchos años, llegué yo. Entonces ya llegué con un desgaste de padres. O sea, tuve unos abuelos y muchos tíos. Muchos tíos que son mis hermanos, ¿no? Y que me educaron cada uno a su manera. Pues tengo una cosa que decimos en catalán, un garbuix mental importante, ¿eh? O sea, un lío. Y entonces unos padres muy protectores en este caso. O sea, que es una particularidad dentro de las familias numerosas ser como la hija única en una familia numerosa. Ocurre a veces cuando el último viene un poco por casualidad, ¿no? Pero muchas veces estarás de acuerdo en que la pequeña es la mimada. Sí, yo he sido mimada de mis padres. Mis padres han sido muy condescendientes conmigo. Un poco por cansancio también. Y también por experiencia, porque claro, los demás o sea, yo le decía a mi madre, he robado un chicle en la tienda de chucherías. Y me decía, bueno, pero un chicle no pasa nada, ¿sabes? Si supieras lo que han hecho, o sea, esta condescendencia, ¿no? En cambio, recibía 7 bofetadas de los hermanos, ¿no? Que me querían educar a su manera. Pero no sé qué me preguntabas, que es particular. Yo te preguntaba lo de la hermana pequeña, que es a veces la mimada, y tú dices que cada lugar que ocupas, ¿no? Cada puesto en la familia es importante. ¿Por qué? ¿Ser el mayor cambia mucho totalmente la Sí, situación? supongo, no he sido mayor, entonces no lo sé, pero sé que mi hermano mayor pues tuvo una educación muy rígida, y después tuvo la responsabilidad muy temprana, o sea que enseguida ya era el mayor. Esto sí que pasa, aunque seas 2, ¿no? Hermanos, que el mayor siempre a los 6 años es capaz, y a los 8 ya les das la llave de casa, ¿no? Y el pequeño es incapaz siempre, ¿no? O sea, siempre tiene que estar tutelado, digamos. Quizás ese buscarse la vida que tú dices, ¿no? Dentro, para tener tu papel entre tantos, hace también que crezcas de una manera diferente. Y muchas personas, cuando hablan de familia numerosa, imaginan esa parte divertida de cuando son muchos jugando, pero no imaginan esa evolución de la familia que hace que a veces, cuando son personas adultas, pues también cada uno ha tenido que llevar lo suyo para tener ese papel, y a veces genera pues ciertos resquemores entre los hermanos, ¿no? Eso es un aspecto de las familias numerosas del que no se habla mucho, ¿no? Bueno, las familias numerosas somos un clan, y tenemos nuestros momentos de clan y también tenemos nuestros momentos de competencia, ¿no? Hay una competencia, es evidente, ¿no? En todos los aspectos, para atraer la atención de los padres, para obtener mejor trozo de pizza, yo qué sé, ¿no? Pero es algo que queda en la edad adulta, ¿no? De alguna manera. Pero yo pienso que es muy educativo. Sí. Entonces, después hay heridas antiguas que cuestan de suturar, ¿no? Exacto. Y que duelen, ¿no? Porque creo que cuando la familia es pequeñita hay... Que no es verdad, que pasan 1000 cosas, evidentemente, porque por suerte cada casa es un mundo, por desgracia, ¿no? Pero hay una especie como de compenetración porque se sienten que o él o con tu hermano o sin nadie, ¿no? O solo, ¿no? En cambio, las familias numerosas puedes escoger con quién te alías y con quién te enemigas, ¿no? Bueno, enemigas, no sé si es... Enemistas, sí. Y entonces aquí creas una competencia porque tú quieres el favor de este, el amor del otro, y te alías y vas contra, ¿no? Pero bueno, estos son cosas en el peor de los casos. En el mejor de los casos es un día feliz, ¿no? Unos recuerdos imborrables, y uno no lo cambiaría por nada. Y es una riqueza enorme. Sí que es verdad que yo pienso que yo abrí tan pronto Semproniana, cuando
era tan joven porque quería demostrarle a mi familia que yo podía. Y Claro. creo que es uno de los, o sea, una de las partes importantes del valor del esfuerzo, de la emprendeduría, y que se potencia poco. Y es como yo te lo voy a demostrar, ¿no? Creo que es muy, muy, muy conveniente, muy, muy necesario y muy sano. Pero- Y yo hice Semproniana en contra de todos. O sea, Sí, ¿no te apoyaron? ¿No te apoyaron? Bueno, porque vamos a empezar un poco contando que tú vale. estudiaste Derecho, Sí, pero lo estudiaste porque en casa había esa norma un poco, ¿no? bueno, O ese consejo, ¿eh? Había que tener, tú creo que habías dicho, una profesión, un sí, oficio y una vocación, ¿no? O una unos afición. estudios, Sí, bueno, una profesión, unos estudios académicos, convalidantes y consolidados socialmente también, y exactamente. económicamente, por supuesto. Si no, no valían unos estudios para aprender, serían unos estudios A- a- para aprovechar. Titulación y Sí. prestigio, ¿eh? Bueno, Un poco. sobre todo para garantizar que tendrías un puesto de trabajo en alguna parte, ¿no? Unos estudios útiles, digamos. Un oficio que si la cabeza no daba, daban las manos, y una afición, porque a lo mejor vete a saber si con el violín o con las zapatillas de baile acabarías pues haciendo tu camino laboral, ¿no? Bueno, mi padre era un gran visionario y lo he visto ahora, 20 años después de su muerte, o ahora me doy cuenta, ¿no? Tenía una visión de negocio y profesional que no la he visto en muchas personas, ¿no? Él veía, era poco no era muy trabajador. No era muy trabajador tu padre. Ay, ay, ay. Era más de... Siempre le criticaba a mi madre que era una mica mandrós, Así, un poco perezoso. perezoso, pero más Pero estratega. exacto, esta es la palabra, estratega. Tenía gran visión. Y entonces él, pues por esto nos encaminaba, porque él lo tenía clarísimo. La fonda era parlareu. O sea, para el para una única, y éramos 8, entonces no podía el... Y el hereu debería ser el mayor, en principio, Sí, ¿no? sí, No fue sí. así exactamente. Fue después las circunstancias, ya la vida le llevó que la terminara heredando el cuarto, Ramón, pero es que Ramón es muy bueno. y, y entonces, pues así ha acabado siendo y todos estamos encantados. Ahora lo lleva su Incluso el hija, ¿no? mayor, Ahora la lleva su Y hija, María ahora Antonia. nuestra sobrina, sí, su hija. Estamos súper encantados. Qué bien, es que hubo un momento que no lo veíamos claro, porque los dos hijos de Ramón tienen, pues unos estudios, uno es abogado y el otro es economista, bueno, es de escuela de negocios. Y Joan, que es el hijo, ha acabado dedicándose a su afición, al piano. Y María Y Antonia es María Antonia, abogada. que es abogada, ha acabado dedicándose al oficio, que todos hemos ido aprendiendo de una manera, aquello que se llama tácito, ¿no? O sea, de manera natural, estábamos allí y íbamos aprendiendo. Y bueno, la verdad es que estamos muy felices de que haya relevo, porque no es fácil, es una de las grandes quejas de las familias de la restauración y de todos los oficios y de todos los comercios, que no encuentran relevo, o sea, que nadie les sigue. Un relevo generacional, pero además tú me decías antes de empezar el podcast que hay una responsabilidad más allá, ¿no? Es una familia que tiene una responsabilidad Yo, de de un legado verdad, que es sí. ciudadano, ¿no? Espero que María Antonia no lo perciba de la manera que lo percibimos todos los ciudadanos, o sea, los granollerins, los ciudadanos de Granollers y la familia, que es que no ha heredado un negocio, ha heredado una historia, ha heredado un patrimonio de la ciudad, un patrimonio histórico, y por lo tanto lleva una mochila con una responsabilidad llena de piedras, que son todas las responsabilidades. Espero que no lo perciba de esta manera y lo entome de una manera libre, o sea, con total libertad y sin ningún peso,
que la haga sentir miedo y sufrir, ¿no? De alguna sufrir, manera. Ada, no. ¿cuál es tu primer recuerdo? Si consigues hacer un poco de esfuerzo, lo primero que recuerdas, que supongo que tenía que ser en la Fonda Europa, en la vivienda que teníais arriba. Sí, bueno, ¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia relacionado con la Fonda? Están todos mezclados. Yo pienso que recuerdo cosas que me han contado, ¿no? ¿No te pasa a ti eso? Sí, que sí, recuerdas sí. cosas que... Yo viví en la Fonda hasta los 2 años, o casi 3. Pero de entrada, cuando yo nací, mis hermanas tuvieron que... Estaban en un internado, porque no se cabía en aquel piso. Mira, yo te voy a contar. Mis abuelos no vivían o sea, vivían en la Fonda, pero vivían en habitaciones. O sea, ¿Habitaciones de la Fonda? sí, en habitaciones de la Fonda. O sea, en la 110, no sé, es igual. Cada miembro de la familia vivía en una... En una habitación. ¿Tú te imaginas la dificultad de crear un entorno familiar viviendo en habitaciones? Entonces, mi madre, que era vecina de la Fonda, porque era hija de la ferretería de enfrente, que se enamoraron, mis padres se enamoraron así con mucha intensidad, porque mi padre le recitó a mi madre, mi madre era modernísima, era la más moderna de la ciudad, era feminista, era una mujer muy libre, muy auténtica. Entonces mi padre le recitó poemas de Baudelaire, y mi madre, que no había oído nunca casi hablar en francés, como quien dice, ¿no? Bueno, Alucinó, ¿no? alucinaron y entonces se casaron enseguida. O sea, mi madre decía, en 15 días, nos casamos en 15 días, que no es verdad, supongo que entiendo que los 15 días eran 6 meses, es igual, pero que enseguida se pusieron en marcha. Mi madre, y era la vecina de enfrente, de enfrente. Cruzar esta calle, que fueron pocos pasos, fue cambiar de planeta. O sea, es como si hubiera ido a otro planeta, porque era un cambio de vida absolutamente radical. Y lo primero que pidió mi madre es, mamá, a ver, pero vamos a humanizar un poco la manera de vivir. Y entonces ella inventó un pequeño piso en la Fonda. O sea, juntó unas habitaciones y hizo una cosa más humana. Era un pequeñito vivienda en la parte superior o sea, encima de la recepción, digamos, ¿no? Y en esta parte puso un poco de cocina, bueno, una cosa más, una sala de estudio, bueno. Y empezaron a tener hijos. Y claro, enseguida, como tuvieron tantos hijos, ya no cabíamos. Y mis hermanas las enviaron a un internado en Barcelona y yo nací. Entonces fue cuando mi madre dijo, es que no podemos vivir aquí porque no cabemos. Y durante unos meses viví. Mi hermano mayor ya estaba en la Escuela de Hostelería de Madrid y yo vivía con Ramón. Ramón y yo vivimos juntos 3 años y él me cuidaba un poco y tal, no sé. Y entonces mi recuerdo es que me decía mi madre, al final los camareros pasaban por donde tú dormías, que era... estabas durmiendo y los camareros pasaban por allí porque la sala de banquetes estaba al lado del piso y entonces la manera más rápida era pasar por donde yo dormía, que era el recibidor de este ¿A ti te pequeñito gustaba piso. que tus padres se dedicaran a eso o era un No, engorro de alguna no me manera? gustaba nada. Entonces se confundían, me imagino, no debía haber una línea muy clara entre la No, vida familiar todo y la mezclado, vida... estaba todo Todo estaba mezclado. mezclado. A mí no me gustaba nada que mis padres se dedicaran a esto. Yo quería vivir en una casa normal. Tú has dicho muchas veces que te sentías más cómoda con la gente de la sala, que además te cuidaban un poco, los camareros y tal, que con la cocina. ¿Por qué te daba miedo la Eres cocina? muy amable con esto de me sentía más cómoda, porque yo lo que te Te dije es horrorizaba que la tenía comida. terror a entrar Sí, en la cocina. cocina. Sí, sí, pero No, cuéntame esto es un cuando era muy poco. pequeña. Era muy pequeña y nada que ver las cocinas actuales con las cocinas que yo recuerdo, y sobre todo nada que ver una cocina de un restaurante con una cocina de la Fonda Europa. Es que en la Fonda, el día de menos trabajo, servíamos 500 platos, o sea, 500 comensales, 300, 400... O sea, el volumen era impresionante. Los sacos que entraban de arroz eran más grandes. No, vamos, es que me doblaban de altura, ¿no? Y entonces yo siempre tenía terror a acabar en un saco de arroz o dentro de una olla que cabíamos toda la familia junta en aquella olla, ¿no?
Y en aquella cocina no habían bromas, no habían carantoñas, era una cocina de treballat, era una cocina donde habían 20 cocineros y donde las ollas y el volumen era muy Y importante. no había... Había fuego. ¿Había fuego? Siempre, pero unos fuegos, había unas brasas. Claro, era un poco... Y había mucha tensión. Y mucha testosterona, ¿eh? Escribió, recordarás perfectamente, un artículo muy, muy bonito, muy interesante que escribió María Nicolau para The Food Studies hace unos años, que he traído un fragmento, pero seguro que lo recuerdas. Ella siempre ha hablado con mucho cariño de la Fonda Europa, pero dice que era terrible al mismo tiempo aquella cocina. Dice, leo un fragmento, a los 19, Lorenzo, jefe de cocina histórico de la gran casa de la cocina catalana, que era y es la Fonda Europa de la familia Parellada, me llamó para ofrecerme entrar a trabajar como empleada contratada en el equipo de cocina. Ese lunes de 2002 fue el primer día que una mujer entraba a formar parte de la misma con derecho a sueldo en sus 250 años de historia. Claro, no era un lugar para mujeres. Ella dice, aprendí a transformar, en otro de los fragmentos, la rabia, las lágrimas tragadas, dice, entre paréntesis, ¿quieres cobrar lo mismo? Pues levanta el puto saco de harina solita. El dolor físico de la injusticia y las horas en fuerza motriz. Ella dice esto y dice que nunca agradecerá lo suficiente todo lo que aprendió allí y cómo se curtió, pero claro, muestra un panorama duro, ¿no? De una casa que admira muchísimo. Era muy duro entonces, ¿eh? Era muy duro y no había espacio para bromas. Evidentemente, cuando yo digo que no había espacio para bromas, no es cierto, porque bromas en las cocinas siempre ha habido y en la fonda también, ¿no? Pero si tú despistadamente o aparecías por allí sin aportar, solo para pedir, lo que más fácil recibías era un grito, ¿no? O sea, nena, surt d'aquí que tenim feina, ya está. ¿Y cómo encajó tu madre tan moderna en aquel mundo, no? Bueno, yo creo que se curtió aún más y se reafirmó. Y esto nos lo ha transmitido siempre, tenía una fortaleza inmensa y ella bregó con todo el equipo, pero tenía lo que tienen muchas mujeres, que es determinación y atención, ¿no? Y era una mujer que sabía pues combinar estas dos aptitudes y actitudes de una manera magistral y así nos lo transmitió, porque no ella, perdón, nos lo ha transmitido tantísimos empleados que tuvo, porque ella llevaba la fonda, las cosas como son. O sea, nosotros tenemos una historia que hereda el varón y trabaja la hembra, ¿no? La mujer. Sí, sí. Eso pasa mucho. Y gestiona y trabaja ella, ¿no? Y así yo tengo muchas ganas de escribir sobre estas mujeres que no han transmitido ni el apellido ni la propiedad, pero en cambio han transmitido el carácter. Y esto es muy importante, que se deje plasmado, aunque nadie lo lea, pero aunque sea solo a nivel interno y familiar, para homenajear a todas estas mujeres que le han dejado la piel en la fonda y que han aportado muchísimo. Pues mi madre fue una de ellas. Y entonces lo que muchos trabajadores, camareros, cocineros me han contado de mi madre, que me ha emocionado enormemente, es que ella estaba muy atenta a las necesidades de estos niños que entraban a trabajar, porque eran niños. Estamos hablando de los años 60. Era la madre de todos un poco, ¿no? Sí. No tanto, pero sí, estaba atenta. Yo tenía una madre que no estaba presente, pero que estaba pendiente. Y así era igual con sus trabajadores, ¿eh? O sea, con los trabajadores de la fonda. Estamos hablando años 50, más 60, 70. Había una altísima inmigración de toda la península a Cataluña y Granollers absorbió muchísimo de esta ola de inmigración, muchísima, ¿no? Y entonces venían chicos muy jóvenes que a veces venían solos sin su familia
igual que está pasando ahora, pues extraeuropeo, pues pasaba de aquí, ¿no? Murcia, Extremadura, Andalucía, Galicia, muchas comunidades pues que buscaban la oportunidad en Cataluña. Y entonces venían niños casi, que en aquel momento no había seguridad social, no había ningún tipo de limitación en cuanto a edad en el trabajo, y entraban con 11 y 12 años. Madre mía. Y muchas veces que habían llegado solos y que mi madre les daba zapatos, o sea, para trabajar. Y bueno, tenían la edad de sus hijos. Claro. Se sentía una pena inmensa. Hemos hablado antes de las familias numerosas y hemos hablado de esa idea de tu padre y de muchos padres y madres entonces, de que había que tener pues, una profesión y algo que te garantizara un poco el futuro, pero sobre todo había pues, como bastante obsesión con tener unos estudios, ¿no? Claro. Entonces tú estudias Derecho y yo estoy pensando... no estabas nada convencida y yo estaba pensando cuántas cosas hacíamos un tiempo atrás por los padres, ¿no? De algún modo por no desengañarles, ¿no? Bueno, por no desengañarles y por respeto y a veces hasta por temor. Quiero decir, a ver, si algo caracteriza a los padres de una familia numerosa es que tienen que imponerse, porque de otra manera aquello sería jauja y sería un desmadre total. Entonces, acaban adquiriendo una postura, llámale autoritaria o determinante, y a veces sin matices. Entonces, mi padre en esto era bastante ejemplar, o sea, sí, era bastante, como canónico, o como le quieras llamar, o sea, que era más... Y entonces él mandaba, y me dijo... Bueno, hasta me preguntó, porque yo, como soy la pequeña, aún había un poco más de margen. Y entonces me preguntó, ¿tú qué quieres estudiar? Y entonces yo le dije, bueno, es que ahora no lo tengo muy claro y tal y cual. Me dijo, bueno, pues si no lo tienes muy claro, pues ya te lo aclaro yo y ya está. Y entonces me guió. Pero no es otra cosa que una guía, ¿eh? Sí, pero tú crees Y que... entonces yo, la verdad es que no tuve respuesta rápida y entonces dije, él me matriculó y punto, se acabó aquí. Derecho que no te interesó nada, ¿no? Nada, no lo entendí, o sea, yo derecho no lo entendía, no entendía ni qué hacía allí, y además me he ido fortaleciendo un poco con los años, ¿no? Porque te curten, pero en aquel momento me sentía como muy débil como para poder defender a nadie, ¿no? O sea, no me podía ni defender a mí. No me veía. Pero sobre todo, que hablábamos antes, que yo quería una familia normal, y entonces, cuando estaba ya en cuarto de Derecho, lo que no me veía era en un trabajo normal, ni en una familia normal. O sea, después pensé, pero por Dios, si es un rollo esto de la familia normal, o sea, yo no sabré vivir en un entorno normal. Es como cuando... Yo pienso que pasa también en algunas familias peculiares, oficios peculiares. La hostelería es un oficio peculiar. O sea, tienes unos biorritmos sociales que no sé, que son absolutamente propios y que no Al revés de todo. Claro. Pero lo integras como la norma, como lo habitual, y te sientes confortable en este entorno porque es el que has aprendido. Aparte de esto, pues yo qué sé, hay muchas... Todo es muy grande, ¿sabes? Es más grande. Y yo pienso que, yo qué sé, digo, a las familias de circo les debe pasar un poco igual, ¿no? Pues somos diferentes. Los oficios marcan las familias, el carácter de las familias en este caso, en estos oficios. Y entonces yo pienso que los zapatos, si me hubiera puesto el zapato normal, de familia normal y trabajo normal, me hubieran hecho muchas llagas. Y entonces yo pensé que necesitaba un zapato como el que yo había vivido, ¿no? Y esto es la hostelería. Y encontraste aquel local. Ah, sí, porque además cuando tienes esta edad, como yo digo que es la edad de las Is, que tu letra preferida es la I, ilusión, inconsciencia, imprudencia, y ya está. Y nada, me dirás más Is porque ahora no me salen, pero es la imprudencia esta, la inconsciencia,
y la ilusión. Que esta ilusión es un globo que tienes que pinchar rápido antes de que no te lleve lejos. Yo te decía que hacíamos cosas para no desengañar a los padres, tú me decías incluso para obedecer de alguna manera, pero yo te pregunto, ¿tú crees que con los años, cuando tú tienes hijos, llegas a deshacerte de esos prejuicios de los padres o acabamos haciendo lo mismo? ¿Tú educaste a tus hijos muy diferente de cómo te educaron a ti o acabaste, como nos pasa a muchos, trasladando aquellos prejuicios otra vez sin querer a tus propios hijos? Totalmente. O sea, replicamos el modelo de una manera odiosamente sorprendente, ¿no? Porque dices, es que no, y no, terminas. Porque tienes, aparte, cuando tú nos dicen, es que soy hija de mi madre y de mi padre porque el ADN lo confirma, no, es porque tus actos lo confirman, o sea, tu manera de ser lo confirma, es por esto, por los rasgos tampoco, es por el carácter. Es inevitable. Lo que hemos vivido. Sí, y he dicho las mismas frases a mis hijos. Solo que me han faltado 6 hijos para vivir la misma situación, ¿no? Y entonces esto sí que hace que trates a tus hijos un poco diferente, ¿no? Porque, claro, al tener solo 2, pues reciben todo lo que has heredado, pero a la vez pues no puedes replicar lo mismo, ¿no? Pero sí, somos mimos, o sea... Miméticos, ¿no? Miméticos. Sí. Vosotros hemos hablado de esas familias con tantos hermanos, pero en vuestro caso también primos, todos vinculados a una familia con un apellido absolutamente vinculado a la restauración, ¿no? Sí. Y una familia con ese peso de la responsabilidad, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, hemos hablado de Ramón, que has dicho que es muy bueno, no sé si os parecéis o no os parecéis y qué has aprendido de él con toda su labor. Tantas cosas. ¿Qué has aprendido de Ramón? Mira, pues he aprendido a defender el patrimonio, pero en el sentido, no lo entendamos como el patrimonio físico, sino el patrimonio culinario y el patrimonio cultural, en definitiva. Es un gran defensor y es una persona con una sabiduría enorme. Entonces, cada vez que habla, aprendo. Es que de todo, o sea, es un maestro, es realmente un maestro. O sea, es un maestro, hasta me atrevería a decir, como... No académico de la vida, me refiero, o sea, hasta punto zen, ¿no? Aquellas películas del... no sé qué, hay chinas de los aprendizajes, del kung fu y no sé qué, pues a veces escucho a Ramón y digo, tanta vida que transmites, tantos consejos no útiles, necesarios, imprescindibles para la vida y que tengo la suerte de tenerte cerca. No siempre, porque es bastante... Claro. No nos vemos demasiado. Y entender la hospitalidad, ¿no? También, claro, de una manera determinada, todo. ¿no? Porque sois Él una familia... nos ha hecho querer aún más la fonda. O sea, la ha mimado, la ha querido, la ha vestido, la ha defendido. Es muy importante. O sea... Es curioso, por eso, que en una familia, que en un apellido haya tantas figuras que han aportado tanto, ¿no? Porque te hablaba del hermano para a continuación hablar de tu primo, otro maestro. Querido, otro maestro, Paco Sole Parellada. Que también, como está defendiendo las 7 Portas. El 7 Portas, ¿no? O sea, no solo todo su trabajo de publicaciones a nivel de patrimonio cultural, todo lo que está recuperando, de libros que son verdaderas joyas de nuestra cultura culinaria. Exacto. Esto es alucinante. Filantrópico. También, totalmente, pero también un personaje cultísimo, un catedrático de la universidad, pero que también ha llevado el 7 Portas con ese mismo amor, ¿no? Y también defendiendo en una carta platos en peligro de extinción, ¿no? Porque ahora, por suerte, estamos volviendo a, como dicen todos, grandes cocineros, que lo exótico ahora es lo local
y por lo tanto, que es tan extraño, tan difícil de encontrar, tan complicado de encontrar restaurantes donde cocinen lo local, que al final, pues en breve será la gran tendencia. Perdona que diga tendencia, porque justo antes hablábamos de que las tendencias son a veces son absurdas, pero es verdad que deseo enormemente que sea una tendencia. Pero es que Paco Soler Parellada, el dueño de las Set Portas, pues nunca ha claudicado y ha defendido estos canelones, estos buñuelos, estos asados, estos arroces, desde siempre, incluso en el momento en que era absolutamente caduco y no tenía ningún interés, etc. Y él insistía. Y los tiene ahí en la carta, Sí, y los sí, defiende, sí. los reivindica. Y como persona inteligente que es Exacto. alguien que siempre, además, tiene esa gracia de reírse y burlarse un poco de sí mismo, ¿no? Sí, 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 que, sí, sí, que sí. es una señal de inteligencia es una delicia absoluta. absoluta, sí, sí. Paco y Ramón también, los dos, y mi hermano Francisco, y son grandes conversadores, ¿no? Y es parte de la hospitalidad, ¿no? Que tanto reivindicamos, que este es un oficio de atención de querer al cliente, ¿no? O sea, el cliente nos da la vida y lo tenemos y nos da la vida, y por lo tanto tenemos siempre que bueno, que tener presente, ¿no? El abuelo decía, el único cliente que es malo es el que va al otro restaurante, ¿no? Y el único cliente que llega tarde es el que no viene. Claro. O sea, todos llegan a tiempo y todos son buenos una vez están en casa. Esa fidelización desde el hacerlo bien, ¿no? Sí, y esta veneración al cliente. Exacto. ¿Tú tuviste muchas dudas respecto a la cocina que serviríais en el Semproniana? Sí, ¿Cómo hiciste para encontrar tu lugar? Porque es un sitio con personalidad. Se ha hablado muchísimo también de la personalidad del local, porque no había el dinero suficiente para comprar los muebles de diseño que te hubieran gustado. Exacto. Y lo hiciste a tu manera, yendo bastante a los mercadillos, ¿no? Sí. los mercadillos. Y entonces, pero la propuesta gastronómica también es peculiar, también es muy del Semproniana, ¿no? ¿Cómo lo pariste esto? Bueno, era un reto, era un reto porque yo no me atrevía a replicar los clásicos, ¿no? Porque sabía que tenía las de perder. O sea, era suspender de entrada, ¿sabes? No pasar la prueba. Y temía mucho las comparaciones, tanto de dentro como de los clientes, claro, como de casa, ¿eh? de la familia. Y entonces quise, pues bueno, manteniendo un poco, digamos, el sabor, ¿no? Y un poco la manera de cocinar del país, pues ir al mercado, ver. ¿Sabes qué pasa? Que ese punto cuando abriste entre modernidad decía y tradición, una ¿no? cosa que ahora me da un poco de vergüenza, había dicho, pero que quizás yo decía, yo quería hacer las versiones rockeras de las canciones clásicas, pero era un poco pedante ahora cuando lo... Ahora te lo parece, pero en el momento está muy bien, y son esas, tenías todas las is de las ilusiones que tú decías, sí. ¿no? Y es verdad que ir a un mercado en Barcelona es muy inspirador, pero a la vez, claro, Barcelona es un puerto, nos llega de todo, tenemos todo al alcance, y es un poco confuso porque nos dificulta mucho comprar fácilmente los productos de raíz, o sea, de raíz del entorno, ¿no? Y entonces te dejas bastante seducir, te seducen cosas. Y he pecado en este sentido. Confieso que he pecado y que he cocinado con productos que nada tenían que ver con nuestro patrimonio culinario. Y este es un error que estoy ahora intentando compensar y me estoy radicalizando Bueno, mucho. y ahí entra tu parte que es fundamental, que me hace mucha ilusión tratar, y es que tú dices, vale, dejaste derecho, no me interesaba nada, no sé qué hacía yo defendiendo, pero Ada, has sido desde hace muchos años una defensora de las causas que tú considerabas justas. Es decir, que no sé si el derecho te sirvió
pero el espíritu de buscar cierta justicia y de defender causas está ahí. Y una de las grandes causas que tú has defendido siempre y siendo muy pionera fue la batalla contra el despilfarro, ¿no? Tirábamos mucho, o sea, yo creo que ahora... Tiramos. Sí, tirábamos mucho y tiramos mucho, sí. Desgraciadamente, pero tú que hablabas de tendencias y que hablábamos antes de empezar este podcast, que se abusa de la búsqueda de tendencias, sí que parece que afortunadamente a veces hay tendencias, ciertas tendencias... Que son buenas. Que son buenas. Y parece que ahora estamos un poco en esa línea, ¿no? Pero no es una tendencia, ¿eh? Bueno, eso es lo que te quiero preguntar. No, bueno, quiero decir que no es una tendencia, sino que es el resultado de unas campañas muy bien enfocadas de sensibilización y concienciación que tanto han hecho las administraciones, y en este sentido las defiendo, como las entidades, sociales, ¿no?, que han surgido a raíz del escándalo de conocer los datos que han destapado personas inquietas como Paco Muñoz, que desde aquí pues hago el homenaje porque es una persona que fue quien nos alertó, quien nos avisó, que nos dijo a las administraciones y a quien quisiera escucharlo que estábamos tirando una barbaridad de alimentos, y además se enfundó no sé qué mono y qué guantes, no sé, pero se metió en las basuras y empezó a contar y a ver, o sea, primero a auditar, es decir, a contar la cantidad de alimentos que se tiraban, qué tipo de alimentos se tiraban y, por tanto, analizar y para poder empezar a atacar el problema. Esto pasó pues hace 15 años y cuando nadie hablaba de ello, por supuesto, y donde estábamos en el momento del prestigio de tirar en las cocinas profesionales, porque, Cristina, tirábamos porque se tenía que tirar. Y yo en un congreso oí a un cocinero de gran predicamento, o sea, de gran prescripción, decir, es que en las cocinas tenemos que aprender a tirar. Y con esto me fui porque pensé, no, es que yo aprovecho demasiado y tengo que aprender a tirar. Porque a mi cliente mi cliente se merece el mejor trozo del producto, y lo demás lo tengo que descartar. ¿Qué es esto de sacarle provecho a todo el resto del producto? Tenemos que aprender a descartar lo que no da el sabor exquisito y exclusivo, ¿no? ¿Y un día viste la luz o fue un proceso? ¿Cómo fue bueno, tú? Vi la luz cuando Paco y empezó a contar que tirábamos este volumen. ¿Paco quién es? Paco Muñoz, perdona. Sí, Paco Muñoz era un científico, murió en el 2018, y era un científico medioambientalista que trabajaba en la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, y como medioambientalista entonces empezó a estudiar el fenómeno del despilfarro alimentario. Ya sabía, en Inglaterra ya habían empezado, y él sabía algo, entonces había oído y dijo, vamos a ver aquí en Barcelona o en Cataluña qué pasa. Y entonces, bueno, se asustó muchísimo del volumen y hizo unos papers, escribió, trabajó, estudió exactamente. Pero lo que hizo que tuvo mucho valor es que contó. O sea, contó todo. O sea, pesó, hizo un trabajo... ¿Calculó todo? Calculó. Y nos dio la cifra. 1 de cada 3 alimentos que producimos lo tiramos. Injustificadamente, ¿eh? Porque, sobre todo, lo que hay un gran debate es qué es despilfarro y qué es merma. O sea, qué es merma y qué es lo que no se puede comer y, por lo tanto, se tiene que descartar, y qué es negligencia. O sea... Y hay mucha negligencia. Sí, la mayor parte es negligencia. Lo que es merma ha generado un nuevo debate, que es qué es comestible y qué no es comestible. Claro. Resulta que en la restauración de lo no comestible hemos hecho platos memorables. Por ejemplo, ¿qué sería de nuestras cocinas profesionales si los huesos, las pieles y las espinas y las cabezas? Tú no te vas a comer los dientes y los ojos de los ojos de pescado, sí. Los dientes aún no. Las espinas también. Las espinas depende de cuáles sí y depende de qué otras no.
Pero sin estas espinas tú no haces un fumet y no haces un caldo de pescado o un fondo de pescado, ¿no? Entonces, ¿qué es? Si los huesos no hacemos la salsa española, que ha sido la base de todas nuestras salsas. Y si las pieles no puedes hacer unos pil-pil que hacen hacer kilómetros a gente que quiere comer estos platos memorables, ¿no? Y sé que con el culo del pollo que siempre hemos tirado porque era amargo y no sé qué, hay un cocinero que ahora no recuerdo el nombre, pero que hace un crujiente de culo y las pieles del pollo que habíamos retirado siempre, pues ahora son crujientes y son maravillosas. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que es comestible y qué es no comestible? Cada día averiguamos y descubrimos nuevas posibilidades comestibles de los alimentos. Ahora bien, si la piel de un plátano tienes que estar 2 horas para transformarla en comestible, 2 horas de cocción lenta y al final acaba siendo una base... Carísimo por el consumo, claro. Se transforma en comestible, pero ni es buena ni es sostenible. Claro. Entonces, en este momento es cuando tienes que valorar si lo que tú consideras comestible vale la pena, porque yo digo la piel de plátano, claro que no es comestible, es que no la comen ni los monos, por lo tanto es que no es comestible, pero y además es el envoltorio del plátano. Lo que tenemos que nosotros ser, aparte de ir haciendo comestible el máximo de la integridad, la totalidad del alimento, después tenemos que valorar que sea idóneo, que realmente sea útil, que realmente funcione. Y si no, pues es el envoltorio del alimento. Lo que tenemos que no criticar, sino demonizar es el plástico que envuelve el envoltorio del plátano. Y cocineras y cocineros que tenéis el foco sobre vuestras cabezas, tenéis una responsabilidad ahí, habéis cogido un poco ese papel. Yo veo que se están trabajando mucho en grandes restaurantes con especias invasoras, con muchos ingredientes que hay otra manera de aprovecharlos. O Mira, está pendiente, yo no sé si tenemos una responsabilidad. La caza, por ejemplo, o que se coma carnes que no se comen o partes del animal que no se comen. Parece que como se cocina menos, en las casas, pues vosotros quizá tengáis ahí un papel importante, ¿no? Exacto. Yo no sé decirte si una responsabilidad, pero sí una oportunidad enorme para poder transmitir, porque es verdad que hoy, mira, me estás entrevistando, esto hace 50 años hubiera sido bastante insólito, ¿no? Digamos, porque no se entrevistaba demasiado a los cocineros o propietarios de restaurantes, ¿no? O sea, que tenemos una oportunidad porque hay esta exposición mediática que llegas a muchísima gente y esto es maravilloso para poder hacer la pedagogía, la didáctica. Hacemos pedagogía por un lado, que es esta, y didáctica por otro, que es nuestro plato. Mostramos que realmente es posible en el plato que servimos en el restaurante. Y tenemos otra oportunidad enorme, que es un cliente ávido de conocimiento, o sea, que se sienta en nuestras mesas y tú tienes aquel momento para poderle transmitir. Que puedes transmitir de dos maneras, no hace falta siempre transmitirle verbalmente, sino a través del plato. Y ayudarle a descubrir aquellas posibilidades de los alimentos que quizás nunca había pensado que podía comer, ¿no? Y en tu caso también has hecho siempre un trabajo que a mí personalmente me parece muy interesante con niños y niñas, sí, para enseñarles a cocinar. Es muy necesario, además, como sí, decía yo hace un momento, en unos tiempos en que habría que cocinar más en las casas. ¿Qué te encuentras? Te encuentras, claro, es posible que los niños y niñas que acudan a aprender contigo ya vienen de familias con una cierta sensibilidad, me imagino. ¿Pero qué te encuentras? ¿Se enteran o no se enteran de lo que, sí, que son los alimentos y de dónde vienen y todas estas cosas? La verdad es que ahora hace tiempo que ya no lo hago porque ya no llego a todo, pero fue una época muy satisfactoria y llena de anécdotas, ¿no? Pero realmente se tiene que formalizar la cocina, la educación en la alimentación. Ya no hablo de la cocina, ¿eh? La cocina es una estrategia para entrar a los niños, porque los niños con un trabajo manual, y la cocina lo es, pues les es más fácil aprender y prestan más. Aparte,
la cocina tiene un don que otras disciplinas no tienen, que es que te sube la autoestima, tengas la edad que tengas. O sea, que tú cuando has elaborado un plato con tus manos, que a diferencia de un trabajo manual, se puede compartir y los demás lo ingieren y responden inmediatamente, tienen una respuesta inmediata, esto es increíble. O sea, la cara de los niños, he hecho estas galletas, he hecho estos canelones, pues es impresionante. Disfrutan durante el proceso y de la culminación del proceso. Y además, por el camino aprenden algo. Pero sí, hay un desconocimiento bestial que antes pasaba de manera normal, o sea, de manera... Es que ahora me sale tácito y tácito es tan pedante, o sea, esta palabra es de manera natural. En las cocinas había una cocina donde se transformaba y los niños corrían por allí y no se fijaban, pero iban integrando de manera natural estos procesos, estos aromas y estos sabores. Y ahora, y después había algo que creo que, bueno, no sé, creo que sobre todo en las familias numerosas pasaba, que es que había un menú que se seguía un poco a rajatabla sin depender del gusto de los invitados, que eran los niños, o sea, de los comensales, ¿no? Y ahora se cocina a gusto de los niños y esto es un error garrafal. Porque a los niños no se les tiene que obligar a comer, pero se les tiene que poner este plato, porque es el plato que nos gusta en la familia y que nosotros consideramos que es saludable, sostenible, patrimonial y que además genera este sabor familiar que después vamos a echar tanto de menos cuando no lo tengamos cerca y que de otra manera va a ser un sabor universal que no va a tener ningún interés. Bueno, no sé si me he explicado. Sí que te explicas. Y tu sentido de la responsabilidad. Pero, perdona, dime, termino. perdona. Y entonces, como esto ahora en el entorno doméstico ya no está ocurriendo, creo que lo tenemos que trasladar a un entorno académico o formal. Que no significa que las escuelas tengan que establecer una asignatura de no sé qué. ¿Por qué no? O quizás sí. Pero creo que cocina, o sea, para mí yo creo que lo ideal sería de educación infantil hacer, que ya lo hacen, el conocimiento de los sentidos. Nosotros tenemos unos sentidos que son, o sea, que a primera edad, desde 0 a 3, tú estás reconociendo tu cuerpo, ¿no? Conoces tu cuerpo, pues tenemos una oportunidad de conocernos a través de los alimentos, porque tienen muchísimas cualidades sensoriales, tanto de tacto como de vista. Todos los sentidos entran en los alimentos. Por lo tanto, podríamos jugar con los alimentos, o sea, trabajar los sentidos con los alimentos y a la vez pues, ir conociendo los alimentos. Tenemos una primaria donde creo que el conocimiento del alimento es fundamental. O sea, el alimento es enorme y el conocimiento de la cadena alimentaria también creo que es fundamental. Esto es primaria. Y secundaria, por favor, de los por favores, a quien quiera escuchar esto, que tenga la responsabilidad y la oportunidad de aplicarlo, tenemos que volver a recuperar las labores del hogar. De verdad, o sea, la asignatura de las labores del hogar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que aprender a limpiar, tenemos que aprender a coser, tenemos que aprender a cocinar y tenemos que aprender a gestionar las facturas del gas, de la electricidad. O sea, tenemos que aprender a llevar una casa, porque al final todos espero que podamos vivir en una casa. Y es mucho más que la cocina. O sea, la cocina es fundamental. O sea, tenemos que enseñar a nuestros... porque yo soy una absoluta analfabeta en cuanto a gestión del hogar. Y lo he tenido que aprender de manera a hostias, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante gestionar para ser autónomos. ¿Qué es esto que cada vez que tengo que cambiar un enchufe tengo que llamar a alguien?
Por favor, tenemos que aprender a... Estuvo muy dividido, además. Hubo una parte de esas tareas que se enseñó a los hombres y una parte que se enseñó a las mujeres, ¿no? Pues todos tenemos que aprender Pasa es que hubo probablemente una saturación y en el momento una mala interpretación. O una saturación de que tu trabajo estaba pues, limitado a estas partes del hogar. Claro. Y en el momento en que empiezas a trabajar fuera, entiendo yo, especialmente las mujeres, pues, claro. Hay un cierto hartazgo de esos trabajos que eran tu sentencia, ¿no? Y lo que creo que fue un posicionamiento muy necesario de la mujer de colgar el delantal. O sea, aquello de que dicen... yo vaig penjar... Bueno, colgué el delantal. Significa que colgué el esclavizaje, o sea, ese esclavismo exacto, el esclavismo de los trabajos domésticos, ¿no? De estar, sí, de tener por género la obligación de atender a estos trabajos que ya estaban predeterminados históricamente por género, y esto basta. Entonces, este posicionamiento tan estanco, pero que fue absolutamente necesario, esto me lo transmitió mi madre. Mi madre fue la primera que se plantó y dijo, yo nunca voy a coger una sartén por el mango. O sea, voy a coger una sartén, pero sí voy a coger la sartén por el mango. Sí, sí. Ella nos decía esto, a mí nunca me verás con una sartén, pero yo tengo la sartén por el mango. Es esta la diferencia, ¿no? Y entonces se cerró en banda y jamás quiso hacer nada de la casa. Pero fue una generación que necesitó romper con estos estereotipos y con esta ligazón, o esta atadura. Y ahora, bueno, jamás, o sea, en ningún caso queremos volver atrás, pero sí que ha habido el eslabón de la cadena no se ha roto solo con la cocina, con la transmisión de los conocimientos culinarios y alimentarios, sino con un montón de tareas de la casa que son necesarias. No sabemos cambiar. Yo no te digo que aprendamos a bordar nuestro nombre en las camisas o el nombre del marido en las camisas, sino que tenemos que aprender a coser un botón. Es que es necesario. Todos. Claro. Ada, tu compromiso social, porque yo veo en tu evolución cada vez, primero mucho con el tema de la sostenibilidad y de la lucha contra el despilfarro, pero cada vez ha ido a más, ¿no? En plena pandemia te pones a echar una mano enseguida que puedes. Ha ido a más ese sentido de la responsabilidad. Supongo que a medida que uno madura, siente que lo que puede ayudar, pues vale la pena hacerlo. Incluso eso requiere a veces valentía, como fue en tu caso cuando en la maratón, pude ver un vídeo en la maratón, decides abrir un melón complicado que es el de la salud mental. Hay cosas que nos traumatizan más y hay cosas que podemos mirar con más distancia, pero yo creo que hay que ser muy valiente o muy comprometido cuando algo te duele por los demás, contarlo, compartirlo para ver si aquello puede ayudar. En tu caso fue contar una depresión muy profunda que tuviste. Tú dijiste algo que a mí me hizo reflexionar mucho. Dijiste, sentía un cansancio tan vital, tan profundo, tan inmenso, y lo dijiste tan bien. Ese cansancio yo creo que es algo que más personas de las que pueda parecer han sentido. Es muy gráfico explicar ese cansancio que solo apaciguaría desaparecer de este mundo. Qué brutal, qué real y cuánto problema de salud mental que nos cuesta reconocer y que nos cuesta. Tú ahí diste un paso que yo quiero felicitarte también, porque me parece cuando algo nos traumatiza es muy difícil, pero es muy necesario, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es un episodio que tengo muchas ganas de olvidar porque fue muy doloroso, pero no solo para mí, sino también para toda la gente de casa. Por suerte, bueno, yo lo tenía muy bien planeado, porque mis hijos eran muy pequeñitos y yo pensé, bueno, mi marido tiene la oportunidad de rehacer su vida y mis hijos no se van a acordar para nada. Y yo no puedo más. No, o sea, no puedo más. Y
no podía más, es que no podía. Era un cansancio infinito de vida, Yo ¿no? me sentía muy estirada, la palabra, o sea, Como si tiraran de ti, ¿no? Sí, Por todas partes. sí. Todo el mundo me tiraba. O sea, bueno, y mi madre había muerto era muy reciente. Mi madre murió en el 99 y esto pasó en el 2000. Y entonces, si algo también pensaba, bueno, así mi madre no sufrirá. O sea, ya es el momento ideal porque mi madre no sufrirá y yo no puedo más, porque esto es algo que decía constantemente, es muy cansado vivir. O sea, si vivir es esto, es el momento que yo me hice como mayor, porque de golpe yo no había sido tan mayor como en aquel momento. Me sentía que todo colgaba de mí. Los negocios, la familia pequeñita, o sea, los hijos, Sí. pero también mi padre, mis suegros, las responsabilidades sociales. Que es que no digo la... Tu figura ya eras una figura, ¿no? No lo veía de esta manera, pero sí responsabilidades sociales. Tú tienes unos amigos y a veces tienes una responsabilidad social. Tienes que quedar con ellos. Yo digo, bueno, responsabilidades sociales y todo. Y dije, es que si esto es vivir, no me gusta vivir, esto no es vida para mí. Los niños, a ver, el amor que sentía por mis hijos era inmenso, por supuesto, pero no me veía capaz con el poquito de energía que tenía, me quedaba de transmitirles una educación positiva. Entonces yo pensé, es que no les puedo transmitir nada bueno. Yo soy mala, o sea, soy un mal ejemplo, porque yo no les puedo dar nada bueno, porque no me queda nada, estoy absolutamente confusa también, ¿eh? Pero hay situaciones en las que sin una ayuda es imposible, ¿no? O sea... Y entonces yo pensé, el plan es este, yo ahora no puedo vivir así, no creo que pueda superar esto que es la vida, porque esto es la vida. He visto que ahora es la vida porque no tengo ningún apoyo. No tenía ningún apoyo, ¿eh? La única... A ver, mis hermanos estaban muy liados con sus hijos y tal, y no podían más. Y mi madre no estaba. Y ya está. Y mis cuñados tampoco podían porque yo tengo 10 cuñados. O sea, mi marido son 10 hermanos. Uh-huh. Pero no podían. Y nadie podía. Bueno, porque ayudarme. nadie se da cuenta en ese momento. Si se hubieran dado cuenta... No. Yo cuando vi que la vida era esto, era estar solo ante todo, ¿no? Y entonces yo dije, no, esto no lo puedo aguantar. Y entonces tomé esta decisión, pero la tomé 4 veces. Bueno, 3 veces y la cuarta ya fue cuando... Y después fue cuando realmente, mi cuñada me ayudó muchísimo, porque tengo una cuñada que es médico, y Santi, mi marido, fue cuando los llamó, porque la habíamos llevado pues un poco así como podíamos y internamente, porque el suicidio está muy estigmatizado, absolutamente. Muy estigmatizado. Y entonces no habíamos contado a nadie, pero mi marido no pudo más. Y entonces llamó a su hermano y le dijo, es que yo no puedo más, no sé qué hacer. Y entonces mi cuñada, que es médico, dijo, bueno, pues es que esto la vamos a llevar a un psiquiatra. Y fue aquí cuando todo se arregló, de verdad, os lo digo de verdad. Porque el psiquiatra me dijo, es que tú no... Después ahora me han dicho que me dicen que no es verdad, que este diagnóstico no es así, pero en aquel momento a mí me salvó la vida y por tanto lo doy por bueno como diagnóstico. Me dijo, tú tienes un problema físico de que hay un problema neurológico de neurotransmisores que o los alguna neurotransmisores pues se han roto y entonces tú tienes un problema físico, no psíquico, porque yo pensaba que estaba loca y que por esto estaba incapacitada para educar a mis hijos. Claro. Y entonces esto me salvó. Por eso digo que yo creo que cuando tú hablas de ese agotamiento,
no puedo con la vida porque me pesa demasiado y me cansa y estoy agotada y ya no puedo más, ya tengo bastante, creo que esto es algo que a muchas personas les pasa y que a lo mejor ni siquiera se les ocurre dar ese paso de decir, a lo mejor lo que necesito es un profesional, un psiquiatra que me ayude, ¿no? Y sobre todo entender que no es que hayas enloquecido y que realmente estés incapacitada para todo, sino que primero tus niveles de autoexigencia son altos, por un lado, y por otro lado, que es una cuestión física y fuera de... es una enfermedad física y que está fuera de tus... de tu propia capacidad de curarte. O sea, que tú no te puedes autocurar. Y entonces me recetó unas pastillas y entre la combinación del diagnóstico más la ayuda química, entiendo yo, que a lo mejor no era mucha ayuda, pero yo lo interpreté como tal, pues fui saliendo del agujero. Y después, a medida que mis hijos fueron creciendo, fueron siendo más autónomos y entonces ya vi como un poco más la luz. Fue un proceso de curación de 4 años, o sea, de pastillas, de 4 años de medicación. No, es lento esto, sí. Claro. Hasta que yo dije, ¿yo por qué me estoy tomando estas pastillas? Ya dejé de ir al psiquiatra sin... O sea, un día lo abandoné, que lo siento mucho porque no di más muestras de vida. No volví y dejé las pastillas yo. Me lo hice yo, gradual. Entonces ya estaba fuerte, ya está. Y entonces, ¿qué pasó? Que al cabo de unos años más tarde dejé el alcohol, que también fue un gran paso. Y ahora hará 13 años que no bebo nada y también creo que esto era uno de los temas que a mí me afectaban. Es que el alcohol... El alcohol es una mierda. El alcohol es verdad y el alcohol... Lo siento, ¿eh? Sí, porque... lo siento porque yo no lo puedo decir porque hay una cultura total muy que hemos heredado. Hay una industria muy fuerte en este país y muy necesaria, que genera muchos puestos de trabajo y que no se puede barrer ni desestimar con el alcohol es una mierda, pero lo que es una mierda del alcohol es el alcohol. No el vino, no lo otro, ¿no? O sea, a menor graduación, más interesante es. Me refiero a que hay un elemento dentro de... que es un elemento que todas las culturas han usado para desinhibirse, que es ancestral, que todas las culturas, desde el Pleistoceno, para encontrar estos momentos de comunión y de elevación y de despreocupación necesaria para equilibrar la intensidad del trabajo, han usado una droga, sea la droga que sea, para poder encontrar, te digo, momentos de comunión social que después generan recuerdos que son importantes para el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Por lo tanto, antropológicamente, culturalmente, tiene una razón de ser, pero que se ha prestigiado hasta tal punto actualmente que destroza personas y familias y entornos. Entonces, muchas veces con complicidades dentro del propio ámbito, ¿no? Porque cada vez veo más, Ada, el compinche o la compinche que incita. De beber. O sea que incita. Porque como desinhibición o como vivimos en un mundo tan estresado. La diferencia entre hoy y la Mesopotamia, yo qué sé, por decir algo que sí. está, es que era puntual, eran momentos de comunión para en los solsticios, yo qué sé, no soy ni historiadora, ni antropóloga, ni nada en este sentido, pero entiendo que ha sido siempre puntual y ahora es cotidiano. Y la cotidianidad mal entendida, es decir, yo no hay cosa que me guste más que el olor del vino, la degustación del vino. Lo tengo vetado por cuestiones
de salud mental, ¿no? Claro. O de adicción, digamos. Claro. Pero me encanta. Es que además es fácil pasar de la... Me encanta el maridaje, Claro. todo lo que conlleva. Ahora, la desinhibición cotidiana, el uso lúdico del alcohol es lo que me da miedo. Claro. A edades muy tempranas. ¿Tú empezaste muy pronto? Periódicamente. Bueno, sí, es que es inevitable porque el alcohol está normal. O sea, es inevitable. Claro. Porque socialmente es inevitable. Y es muy divertido. O sea, a mí me gusta todo. Me gusta el sabor, el aroma, el momento de comer con vino, es que me parece sublime. El punto de lucidez y de dicharachería que te da y la seguridad que te da, que es increíble. Y me gusta la borrachera porque es el momento de todos saltamos y no sabes y te has perdido y tal. Evidentemente no me gusta la consecuencia, ¿no? Pero claro, esto cuando lo integras cada día, pues es enfermizo. Y tú has dicho destroza vidas y destroza familias al final. Sí. Es así. Es muy fuerte, no es muy fuerte, es muy doloroso. Pero ahí no estamos mentalizados todavía, ¿eh? Estamos todos rodeados... Bromeamos. Sí, en el entorno de la gastronomía también, pero estamos muy rodeados, bromeamos. Y oye, que ya te has bebido no sé cuántas, pero cuando es otro día y otro día y otro día, se llama alcoholismo, ¿no? Sí, ¿no? Y el alcoholismo afecta a ti porque es una enfermedad, pero claro, te afecta directamente a tu entorno. Dile familias, dile amigos o lo que sea, y dile trabajo. O sea... Es una asignatura pendiente. Y entonces es una adicción con una dificultad enorme para salir de ella que no, tendría que plantearse de una manera mucho más seria y mucho más, con mucha más cautela y con mucho más una dosis. Bueno, no sé, yo no sé cómo arreglarlo. ¿Sabes pero que sí sé cómo sé las consecuencias. Cómo combatirlas, no. ¿Sabes que hay muy pocas mujeres que hablen de esto y que reconozcan estos problemas? Bueno, no sé, quizás no se lo han preguntado. Puede ser. Yo te doy las gracias, Ada, porque tu testimonio siempre enriquece y yo creo que en tu testimonio siempre hay valentía y mucha bondad. Yo tengo la impresión porque siempre hay la intención de compartir y de ayudar y eso es admirable. Por eso te admiro mucho. Muchas gracias. A ti por este rato de intimidad pública. Muchísimas gracias, Ada.